de antier, ayer discúlpenme, tuve un contratiempo urbano de la Ciudad de México. Bien, entonces decíamos que voy a recuperar el tema un poquito. Estábamos haciendo el planteamiento del curso del estudio de ética judicial basado en la noción de atención plena. Hemos dicho que la ética judicial se puede ver, la ética misma desde muchas perspectivas, la ética judicial también, ¿no? Una de las perspectivas, pues, es esta, la de la necesidad de la atención en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Nuestro punto de partida fue la noción, para abordar el tema de la atención, la noción de visión por parte del juzgador. Partimos de esta expresión común: vistos los autos del expediente para resolver el recurso en conformidad promovido por, en su carácter representante propietario del partido tal, y habíamos quedado con la palabra vistos, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Pusimos ahí qué significa para un juzgador ver las constancias o autos contenidos en un expediente, además de los muchos expedientes, por el dibujo que está ahí, ahogado en expedientes. Dice, ver o haber visto implica el ejercicio de la atención plena en el trabajo jurisdiccional. Es decir, evidentemente, y lo mencionaba en otra clase, hay diferencias entre ver, observar, ¿no? No se trata de haber visto los documentos físicamente, sino de haberlos estudiado, ya ni siquiera observado, estudiado. La atención forma parte, y aquí nos quedamos, la atención forma parte de la ética porque es una expresión de la dignidad humana. ¿Y en qué sentido la atención es una expresión de la dignidad humana? Aquí nos habíamos quedado. Bueno, para explicar la dignidad humana que nos preguntaba, no vino hoy la licenciada, pero bueno, que nos preguntaban, decía yo que hay muchas maneras de explicar qué es la dignidad humana, pero que por lo general, y en el ámbito judicial suele suceder, todos lo damos por sabido, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos o de incluso de respeto a los derechos en la Constitución, suponemos todos que parte o que su fundamento son los derechos humanos, perdón, la dignidad humana, porque todas las convenciones de derechos humanos se refieren precisamente a la dignidad humana como soporte de las declaraciones de derechos humanos. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana se puede ver desde muchos puntos de vista. Influye en esa diferenciación o en esa pluralidad de puntos de vista la ideología, las creencias, los principios, los contextos, etc. Sin querer decir que lo que voy a decir es excluyente, único, o es la respuesta a la pregunta ¿qué es la dignidad humana? No es la única. Mi propuesta para responder a la pregunta de quien vamos siguiendo en este curso. Padecimiento significa una posición pasiva frente a las cosas. Es decir, cuando uno recibe los sucesos de la vida, las cosas que suceden, y distanciamiento quiere decir que no solo las recibe de modo pasivo, sino que toma distancia mental de las cosas. En el fondo de la diapositiva, no sé si se vea muy claro, es una de las primeras ediciones del libro de Descartes, que se llama el método de, ¿cómo se llama? Se me fue el libro. El de Descartes, método
Adfachi, bueno, ahora se me fue, perdón, pero de una de las obras de Descartes, en la que habla precisamente de la capacidad que tiene el hombre de ver más allá desde ciertas perspectivas. Bien, ¿qué quiere decir? Miren, si algo distingue al hombre, al ser humano, ya no hay que decir el hombre, porque nos tendríamos que decir la mujer y el hombre, ¿no? En el lenguaje incluyente. Entonces hay que decir la persona humana. Si dijéramos cuál es la diferencia entre la persona humana y los seres vivos que no son personas, diríamos fundamentalmente que el hombre tiene la capacidad de guardar distancia de sí mismo, de observar las cosas desde una perspectiva racional y de observarse, ¿verdad? Observando. No solo de pensar, sino de saber qué piensa y pensar en su propio pensamiento. ¿Entiende esto? A ser inteligente, muy fino. El otro día veía yo que en una noticia, de esas noticias que luego ven, que pasan, de un simio, no me acuerdo cuál era, que se acaba de morir en un lugar de estos, y dice, ya, era el simio que más signos había aprendido. 120 señales humanas, es decir, simbólicas. Muy buena idea. Simbolizar significa pues, representar mentalmente, ¿no? Eso no lo puede hacer un animal. Un animal no puede crear conceptos. Sí tienen imaginación, pero es una imaginación que se padece, y por eso dice padecimiento, ¿no? Se padece, se recibe y ¿no? En realidad los animales y los seres vivos suelen padecer sin poder guardar distancia de los sucesos, ¿no? Si va a haber un tsunami, pues los seres humanos tienen posibilidad de darse cuenta y de imaginarse posibles salidas. El animal no se imagina posibles salidas, ¿no? El animal padece el tsunami. Desde luego esto pues, habría que matizarlo dependiendo de los tipos de animales, los grados de adiestramiento, etcétera. Pero en general, esa es la posibilidad que tiene el ser humano. Por eso el ser humano crea cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es cuando nosotros racionalmente podemos complementar lo que la naturaleza da. El padecimiento es producido en el ser humano por los datos. ¿Qué quiere decir datos? Dato es una palabra italiana que nosotros tomamos del italiano en el castellano, pero que podríamos decirlo de otra manera. Dato en italiano quiere decir dado, lo que es dado, lo que no nos corresponde, digamos, nosotros crear o hacer, ni está en nuestras manos, es lo dado. Entonces, cuando decimos los datos de la naturaleza, ¿qué estamos diciendo? Lo que ya está dado y que no está en nuestras manos, ¿no? Ya veremos cómo estas ideas las recoge el estoicismo, y esto así lo define precisamente Francisco de Quevedo, ¿no? Hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no, ¿verdad? Y de ahí parte la idea de la prudencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace ser dignos? La capacidad de distanciarnos mental y racionalmente de los datos de la naturaleza, ¿no? Esto es muy interesante incluso como desde el punto de vista ético, porque no es fácil y sin embargo es un deber. Si ustedes revisan el Código de Ética Judicial, verán que se habla de imparcialidad e independencia del juzgador. ¿Cómo se logra eso? Pues distanciándose. Es que, y más en un tribunal electoral, ¿no? Un tribunal electoral le puede llegar con en el fondo usted está de acuerdo. Y a veces ni tan en el fondo.
O por herencia familiar, pues toda su familia ha pertenecido a ese partido y sin embargo ahora le toca a usted de juzgar y no padecer, fíjese, ¿no? Distanciarse y no padecer emocionalmente sus gustos y sus deseos. Ahí está la ética, ¿no? La ética consiste en que a pesar de que sus deseos serían darle la razón al partido de su papá, su mamá, su abuelita, etcétera, usted aquí está para juzgar con objetividad y por tanto se tiene que distanciar de sus padecimientos emocionales, ¿no? Ese distanciamiento se logra pues a través de lo que tradicionalmente se llama virtud. Nosotros hemos tomado aquí los términos de la filósofa por gusto. Esto no es fácil, esto sucede en todo momento, estamos existiendo, digamos, en esa disyuntiva entre el padecer o distanciarnos, ¿o no es cierto? Incluso con los hijos, a los hijos, ustedes pueden padecer los datos, es decir, los hijos que la naturaleza o Dios o quien quieran les dio, ¿verdad? O distanciarse, aunque les dé flojera, y reaccionar para educar, ¿no? Pues es que así es, y lo más fácil es el padecimiento, porque el padecimiento es una actitud pasiva, ¿no? Que como veremos a continuación, pues hoy día la cultura actual fomenta el padecimiento, desde el momento en que la mayor parte de las personas están sentadas durante muchas horas viendo la computadora, pues no es precisamente que estén en un distanciamiento. Normalmente, pónganle ustedes, si están ustedes 40 minutos ante la internet, navegando, como se suele decir, pues la mayor parte de la información les está entrando por vía de padecimiento. Al menos que esté usted todo el tiempo alerta, atento y diga, esto sí, esto no, ¿no? Con un filtro que le ayude a distinguir la verdad de la falsedad, ¿no? El Wikipedia cuenta muchas mentirijillas. ¿Qué se necesita para no padecer Wikipedia? Pues distanciarse un poco de los datos que da Wikipedia. Entonces usted dice, bueno, hombre, eso es lo que dice Wikipedia, el doctor Wikipedia. Pero pues no tiene que ser, ahí no se agota la verdad. ¿Qué supone esto? Que usted se está distanciando del dato inmediato que le reporta el Internet. Pero para distanciarse tiene usted que hacer un esfuerzo. Por eso dice Simone Weil, tiene que tener el coraje de distanciarse, ¿no? Y no solo con Internet, sucede desde luego, como veremos, con otras cosas. Pero nada más antes de pasar a la siguiente, sí es importante entonces que en la labor jurisdiccional ejerzamos la dignidad humana o la realicemos con dignidad, aprendiendo a distanciarnos para conseguir la independencia y la objetividad, ¿no? Por eso insisto, si de alguna manera yo tuviera que enmarcar la noción de dignidad humana, yo diría que este puede ser una buena vía. Insisto, no es la definición ni es la única, hay muchas maneras de entender la dignidad humana a propósito de lo que hablábamos ayer, pero esta es una propuesta, ¿no? La dignidad humana la tenemos por el hecho de tener la capacidad de distanciarnos de los datos de la naturaleza. ¿Sí o no? Nuestra fuerza no está, por tanto, en los datos. Nuestra fuerza está en la capacidad de interpretar los datos, de prever los datos y de maniobrar racionalmente los datos. Dice, la atención plena es una forma de ejercer la función jurisdiccional con dignidad.
Ya hemos dicho que la atención plena es estar atento al tiempo presente, evitar caer en los trampas, ¿verdad?, de la memoria oscura, de pasados oscuros e irremediables, porque hay pasados, todo el pasado ya es irremediable, ¿no? Y en la angustia que produce el futuro que no existe. Y que el planteamiento de la atención plena, según nos lo plantea Simone Weil, basada de algún modo en Séneca, y ya lo veremos por qué, es que la atención plena consiste pues en alejarnos del objeto y por tanto en guardar distancia. Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Si usted está en el estadio de Azteca y está un juego donde está jugando su equipo y está efervescente el ambiente, a ver, guarde distancia. Sálgase para que pueda usted poner atención a lo que está pasando. Pues no, le distrae el grito del de junto, el albur del de arriba, el globo que aventaron, no, los gritos, su propia pasión. Usted no puede estar concentrado, es muy difícil concentrarse en un juego del Estadio Azteca, pero no imposible, ¿eh? Lo que pasa es que se necesitaría demasiado coraje para poder mantenerse firme ante la efervescencia de la atmósfera del Estadio Azteca y usted mantenerse firme para no distraerse de las jugadas. Vea las jugadas, usted a lo que está. Eso es sumamente difícil, ¿no? Además, raro, se veía usted un poco raro, ¿no? Si todo el estadio está gritando y usted está en medio, ¿verdad?, así con una actitud distanciada, ¿verdad? Pues nadie va a decir, mira la atención que tiene este. Si no, decir, este pobre ni le entiende, o está loco, o amargado. Bien, es muy importante, señores, que sepamos que lo que vamos a hablar acerca de la atención plena y de la atención plena en el presente, lo decíamos ayer, por eso puse ahí unos relojes atrás. Bueno, yo no los puse, pero pedí que los pusieran. Unos relojes atrás porque para expresar la idea de tiempo. La atención exige estar atentos en el aquí y el ahora, ¿no? La atención de un juez, como decíamos, no es especulativa. El juez no se puede ausentar del tiempo presente para especular metafísicamente. ¿Por qué no ha dictado sentencia el juez? Es que se fue a una biblioteca para meditar en su caso, ¿no? O se fue a Acapulco para pensar su asunto, porque es muy complejo y lo va a reflexionar. O al Tíbet, ¿no? O a un retiro budista para reflexionar. No. Los jueces tienen en su contra el tiempo y el reloj, siempre, en todo momento. La justicia o se hace en el momento presente o no es justicia. El otro día vi una noticia de una persona que había estado en la cárcel como 20 años, injustamente, y salió. Y entonces decían en un noticiero, por fin se le hizo justicia. ¿Cómo que por fin? Jamás se le hizo justicia, ¿no? Esa justicia no es justicia por ningún lado, señores. La justicia es en el aquí y el ahora. No puedo decir, vamos a aplazar la resolución para que se enfríen los ánimos. No, no, no. Su función es resolver el aquí y el ahora. ¿Por qué? Y más ahora que tendemos a la oralidad. Eso es algo que no se entiende en la oralidad, ¿no? Los abogados acostumbrados a tomarse su tiempo para escribir sus demandas y sus contestaciones, etcétera. Pues yo no sé qué hacer. Pues ahora que tienen que actuar de otra manera, porque entre hablar y escribir hay un mundo de diferencia. Un mundo,
Si usted quiere aprender a hablar y se pone a leer y luego va a hablar como lee, pues se va a oír usted muy ridículo, muy raro, ¿no? Si usted quiere hablar, tiene que aprender a hablar con un ritmo distinto al ritmo de la lectura en silencio o de la lectura que es usted de un texto. Entonces, claro, los pobres abogados y también los jueces se han visto con el grave problema de no, ¿verdad? Poder entrar a veces a la dialéctica que exige tiempo, perdón, que exige rapidez, que exige atención plena en el momento presente, ¿no? Séneca era un gran filósofo, pero también pues tenía que comer y tenía que, a pesar de ser el gran moralista Séneca, ¿verdad? Pues él trabajó era el preceptor prácticamente, o el asesor, diríamos, de Calígula. Agripina, madre de Nerón, para explicarle a formas de hablar o dos. Dice un discurso lineal, ¿no? La complejidad, que hay personas muy buenas para discutir cuando el tiempo apremia y hay otras que hablan como si no existiese un reloj que les marcara el tiempo. Es decir, con calma, con tal. Bueno, el hablar del abogado, dice Séneca, y lo dice también Cicerón, el hablar del abogado y del juez tiene que ser no como el del político, sino tiene que tener la capacidad dialógica de ejercer, de dar respuesta y de resolver en el aquí y el ahora. El político se va a su casa el fin de semana, hace un discurso o se lo hacen, porque normalmente se los hacen, les hacen sus discursos y él ya nada más le mete una anécdota o le quita 2 comas, ¿no? Pero todo es con tiempo.
El juez y el abogado no tienen ese tiempo. No se puede llevar a su casa el fin de semana nada porque el caso que le están planteando lo tiene que resolver en el aquí y el ahora. Y más cuando el juicio es oral. No es el caso de ustedes normalmente, de aquí de este tribunal, pero si el juicio es oral, pues más. No es el caso de ustedes relativamente, porque también se puede escribir de muchas maneras. Hay quienes redactan sentencias como si fueran papers académicos, ¿no? Y entonces le ponen estado de la cuestión o estado del arte, casi casi, ¿no? Lo que se ha dicho en los tribunales rusos, en los tribunales japoneses, en lo que no se ha dicho en los tribunales del área latinoamericana, jurisprudencia, doctrina y citan autores, pies de página. Está bien, ¿no? Cada quien, pero la idea de una sentencia es que tiene que ser lo más breve y clara. Miren, yo que no me dedico en estos momentos a eso, les voy a decir una cosa. Cuando busqué en internet las expresiones que se las voy a enseñar ahorita más, bueno, en las siguientes clases, las expresiones ordinarias del lenguaje procesal del tribunal electoral y de la corte, de verdad que de llano y de tiempo, no. La actual corriente del lenguaje, ya lo había comentado en otra clase, es el Plain Language. Plain Language Movement es un movimiento que se crea en Canadá, pasa a Estados Unidos y ahora pues, prácticamente está de moda en todo el mundo, que significa ciudadanizar el lenguaje jurisdiccional. Pues ustedes métanse, o bueno, métanse, vean ustedes la forma en que escriben y ustedes véanlo, ¿no? Qué tan ciudadanizado es el lenguaje, ¿no? Toda vez que de acuerdo con la parte y tal, pues eso lo lee un ciudadano y yo no, exactamente no sé si le entienda, ¿eh? Entonces, claro, tenemos un grave problema porque estamos, y es un problema ético. ¿Por qué es ético? Porque usted lo que podría hacer, en lo que podría hacer 3 proyectos, puede que haga uno y eso produce rezago y el rezago retarda la justicia. Y donde la justicia se retarda, pues eso es un problema ético muy grave. Esa es la ética judicial. La ética judicial no es que llegue usted a tiempo a la oficina, también, pero fundamentalmente es que produzca cuantitativamente la mayor cantidad de asuntos y cualitativamente buenos, y para eso lo que tiene que aprender pues es el plain language, es decir, el lenguaje ciudadano, llano, sencillo, entendible. Si me permiten, les voy a dar mi opinión de por qué sucede esto, porque llevo muchos años también yo trabajando en el Poder Judicial y lo he visto y estoy convencido. Sucede que a veces las personas entran a trabajar al Poder Judicial y entonces el lenguaje oscuro, ese que se usa normalmente en las sentencias, es un parapeto de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si ustedes se lanzan y ponen de tal manera que es de suponerse que tal. Ay, pero estará bien dicho de tal manera que... Y entonces se sienten expuestos en un terreno donde no están parapetados. ¡Ay, me salí al campo de guerra! Y no traigo mi escudo, mi peto y mi casco, ¿no? Entonces, es como ese lenguaje sofisticado, a veces es como el casco y el escudo y el peto que les da seguridad, de estar hablando el lenguaje del grupo al que se pertenece, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, toda vez que de conformidad con y de acuerdo, y luego le ponen una coma judicial, como dicen en la Suprema Corte, la coma judicial, ¿no? Que la inventaron en el Poder Judicial. Pues resulta que ustedes, los que entran, seguro.
aquí, ¿no? Al margen se establece conforme y tal. Y no obstante, no omito mencionar. ¿Qué es eso de no omito mencionar? Pues mejor menciónelo y guárdese todo ese palabrerío, porque, mire, más rápido, porque hay cola. Y usted está no omitiendo mencionar. Está usted con una palabrería que aprendió y que se transmite de generación en generación en el Poder Judicial, federal, local y en todas partes, que nos hace ser más barrocos que Luis de Góngora y Argote. Y que eso en un tribunal electoral, pues además afecta, porque no siendo un lenguaje ciudadano, pues ¿dónde está la accesibilidad a la comprensión de las resoluciones judiciales de este tribunal? ¿No? Este es un tribunal que debe ser como el Tribunal de Aguas de Galicia. Tribunal de Aguas en Galicia, en España, se sitúa el juez en un árbol y el juez no es letrado. Entonces resuelve conforme al sentido común y a la costumbre. Pues esto no digo que hay leyes, pero las leyes habría que ver el lenguaje de la legislación, que también sucede que está en lenguaje arcano, encriptado, ¿no? Ustedes dirán, pues sí, pero de eso vivimos los abogados, pues de manejar un lenguaje que no entiendan los clientes, y los jueces de manejar un lenguaje, ¿no?, que no entienda cualquiera. Pues sí, digo, pues eso es lo que me da la posibilidad de jerarquía y ascenso. O de eso vive el juez, ¿no? Perdón, el abogado. El abogado vive de su lenguaje. Pues ¿de qué va a vivir? ¿No? El conocimiento estratégico de la ley, pero ese conocimiento estratégico se expresa en un lenguaje que no entiende el cliente. A ver, que llegue un cliente y le digan ustedes, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por la vía ¿cuál vía de qué? O sea, ya para empezar la vía ya no entendimos, ¿no? Y luego le preguntamos, oye, ¿y hubo policitación? Y el cliente pues se queda como estas que dije, como las liebres que las lamparean, ¿verdad? Sí. ¿Hubo licitación? ¿Hubo policitación? Pues no sé qué es eso. Bueno, y esto todos los que han estudiado Derecho lo han experimentado, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera hace muchos años y aprendí una palabra que me pareció que yo estaba ascendiendo a la montaña de la sabiduría. Cuando el profesor dijo contrato sinalagmático. Yo a mis 20 años diciendo sinalagmático, ¿verdad? Lo usé para el examen y jamás lo he vuelto a usar. No sé si sirva para algo hablar del contrato. De decir sinalagmático. O periclitar. Un profesor que siempre hablaba de periclitar. Yo decía periclitar en todas partes porque me parecía estar accediendo a un mundo superior, ¿no? A un grado superior de la gnosis, del conocimiento gnóstico. Bueno, pero entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que la inseguridad del proyectista y la inseguridad de los jueces y de los magistrados y la inseguridad de los auxiliares y la inseguridad de los abogados mexicanos que inician carreras judiciales nos hace adoptar ese lenguaje y en él nos sentimos protegidos. Es como cuando se habla, ¿no? Ustedes saben, no sé si tengan la experiencia, la diferencia enorme que hay entre hablar con algo entre ustedes y yo y hablar sin que haya algo. Es muy grande la diferencia, ¿no? Yo doy la clase sentado porque ahora uso diapositivas, pero yo toda mi vida di la clase de pie, ¿no? Pero la diferencia es muy grande. Si ustedes los ponen en un podium donde les tapa hasta aquí y pueden poner las manos así, hombre, es como el lenguaje judicial. Ahí se parapetan, ahí se sienten seguros, ahí se sienten protegidos de la visión, de la crítica, de tal. Aquí yo estoy protegido, ¿no? Nada más se me ve de aquí para acá, ¿no? Y tengo donde agarrarme, el podium.
Pues algo así pasa con el lenguaje, ¿no? Voy a hacer un paréntesis cultural, creo que ya lo conté en otra clase, o no sé, porque no sé dónde cuento las cosas, pero yo hice un trabajo que está publicado en la Suprema Corte de Justicia, lástima que ya se agotó y ya no lo han reeditado, se llama El juez y su imagen pública. Y es una historia de la judicatura mexicana vista desde la imagen pública del juez, desde los tiempos en México, prehispánicos hasta la actualidad. Cómo se ve al juez y cómo el juez construye su propia imagen pública. Un libro bonito, me divertí mucho, por cierto, y tiene muchas imagencitas. ¿No? La pasé bien, tengo que decir. Fue un año divertido trabajando en la corte y escribiendo El juez y su imagen pública. Porque además en torno a eso pues, se hizo, digamos, una especie de campaña prácticamente en todo el Poder Judicial Federal sobre la necesidad de fortalecer la imagen pública del juez, por muchas razones. Bueno, el asunto es que en ese libro de la imagen pública del juez hablo yo de una figura que surgió en el siglo XIX que se llamaban tinterillos. Sí se los dije en otra clase, ¿no? ¿No se acuerdan? El tinterillo era un estudiante de Derecho que, en México, que les estoy hablando del 1890 o hasta 1920, ¿no? O 40, hasta 1940. Los tinterillos, pues era gente pobre, de escasos recursos, que venía de los pueblos, se metía a la universidad y estudiaba primer año de la carrera de Derecho y aprendía un lenguaje ahí medio jurídico. Primer año, pero como era gente que no tenía recursos para vivir en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla o a donde se fuera, pues se regresaba a su pueblo y con eso le bastaba, ya con el lenguaje que había aprendido en el primer año, ¿no? Ya decía policitación y decía sinalagmático y con eso, ¿no? Y toda vez, y órale, ¿no? Ya con eso, ya. Se les llamó tinterillos porque como eran gentes de escasos recursos, llevaban asuntos de personas de escasos recursos. Yo leí varias veces en la prensa de la época antigua, del 19, del Porfiriato, que decían que que la gente decía cuando se le preguntaba que por qué iba con un tinterillo y no con un abogado. Porque el tinterillo, insisto, es un cuate que no acabó la carrera y, insisto, un año y ya, se creía que con eso ya, eso y se repasaba las leyes, ¿no? Y entre el lenguaje que había adquirido y tal, y que además en el pueblo decían, él se fue a estudiar a México. Nunca decían, es abogado y se licenció y tal, no. Él se fue a estudiar a México y es muy ágil, muy hábil. Entonces, normalmente pues la gente decía, yo voy con el tinterillo por su baratura. Así decían, por su baratura. Oye, te diga que la pobreza en México sigue siendo un grave problema, pero imagínense en el siglo XIX, ¿quién iba a tener dinero para pagarle un abogado del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México? O para pagarle a un abogado, ¿no? De los que escribían en la Ciudad de México, de los que escribían libros y tal, ¿no? Pues no. La gente, es decir, el 98% de los mexicanos, iban con los tinterillos porque eran los que podían, les cobraban barato y les llevaban sus asuntos, ay, más o menos, ¿no? Como les cobraban poco y ellos tenían poco dinero, usaban una tinta muy barata. El huizache es en todo México, en donde quiera que ustedes anden hay huizaches. Todo el territorio nacional está lleno de huizaches. Y de ahí sacan la tinta, que por cierto es una tinta muy corriente que se nota porque se rompe. Si ustedes toman un expediente del siglo XIX y no saben cómo manejarlo, lo rompen fácilmente porque la tinta era como pedregosa. Bueno, les comento esto porque debido a eso se les llamó a los abogados, a este tipo de abogados que no eran titulados, tinterillos porque usaban la tinta esa, o huizacheros. Yo no sé si ustedes hayan oído la expresión, pero todavía
en el mundo abogadil se suele decir, cuando un abogado es así, dicen, es un huizachero, ¿no? Y como el animal que se esconde en el huizache y anda, y es su parapeto el huizache, es el coyote, pues entonces también por eso se les llamó coyotes. De tal manera que a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, decir coyote, huizachero o tinterillo era exactamente lo mismo, ¿no? Era el estudiante, el señor que había estudiado 1, si mucho 2 años de derecho y con eso ya hay. Claro, si ustedes se imaginan, pues eso era un grave problema porque los abogados prestigiados, titulados, pues no se querían enfrentar en un asunto donde la contraparte fuese un tinterillo. Pues, ¿a mí qué me va a decir este? ¿No? Bueno, comento esto porque cobra fama pues el hecho de que el tinterillo ganaba muchos asuntos a los abogados. ¿Por qué? Pues porque el tinterillo era un enredoso que manejaba el lenguaje a su antojo, como se le daba la gana. Y como la mayor parte de los juicios eran orales, pues era un señor que medraba del lenguaje jurídico. ¿Se fijan? Dije medraba del lenguaje jurídico, vivía del lenguaje jurídico, vivía de no hablar claro, ¿verdad? Vivía de decir cosas rebuscadas para que no le entendiera la contraparte. Ese era un coyote, un hombre siempre oscuro que se movía entre la sombra del huizache y la claridad del sol del desierto, decía don Corbatón. ¿Saben quién era don Corbatón? Es una historia muy conocida en Durango, que iba saliendo de los tribunales un tinterillo y le dijo don Corbatón, el tinterillo era don Corbatón, porque traía un corbatón, pues ellos le decían así, y le dijo un abogado muy prestigiado y titulado, le dijo, adiós abogado sin título. Y le contestó don Corbatón, adiós título sin abogado, ¿no? Porque, pues porque había ese pleito entre, ¿no? Sí, pues el tinterillo siempre era visto evidente, y lo sigue siendo, ¿no? Cuando ustedes le dicen a alguien coyote, no es para hacerle un reconocimiento público. No hay universidad que tenga el premio, la medalla del coyote, ¿no? Al mejor pasante se le entregará la medalla del coyote. Pues no, es peyorativo y es. Bueno, y menciono este caso que desarrollo en este libro porque a propósito de lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? El tinterillo además jugaba mucho con el tiempo. ¿Cómo se juega con el tiempo? Pues aplazando, ¿no? ¿Y cómo se aplaza? Pues con el lenguaje. Puede durar hablando mucho, puede hacer que lo que ya estaba claro se oscurezca. Es un mago de la palabra, un merolico del derecho, ¿no? El tinterillo. Bueno, ese es un grave problema ético porque, insisto, 2 carreras en la vida son las que no pueden actuar sin tener en cuenta el tic-tac del reloj, que son el derecho y la medicina. Las demás pueden llevarse el trabajo a su casa. Las otras, la medicina tiene que resolver allí en el hospital, ahora, y el juzgador, aunque quizá todavía con un margen más amplio que el médico, también tiene que resolver en el aquí y ahora. Entonces, por eso decíamos, la atención plena, es decir, la capacidad de juzgar distanciándose de algo que está cerca y enfrente de nosotros, pero distanciándose, es la forma más digna de ejercer la función jurisdiccional. ¿Por qué es la más digna? Porque es la más humana. Insisto, el reloj apremia, está marcando el reloj y usted no ha terminado, ¿no? El dictamen, ya va a ser la previa, ¿no? La previa, ¿no? Y usted no tiene el dictamen y el reloj avanza.
y no porque el reloj avance y porque ya va a ser la previa y tal, usted puede entonces decir, pues así tal, ¿no? Juzgo a partir de las entrañas. No, su función es ver detrás del discurso, lamentablemente, aunque me graban, qué bueno, lamentablemente también lo sé porque lo he padecido. A veces las demandas y los escritos son terriblemente, están mal redactados, ¿no? Y luego a veces los partidos en los procesos electorales pasan machotes a todas las casillas y a todas ¿no? Y entonces, pues a mí me tocó, me acuerdo que en un pueblo de un X lugar les llegó el machote del partido y así como les llegó, así lo mandaron. Entonces no era el asunto local, sino que le dio flojera al que estaba ahí y dijo, pues así mándelo ya. Pero evidentemente, pues era un machote de otro lugar, ¿no? Entonces, no hubo demasiado que hacer, pero además de eso, pues se escribe, en México se redacta muy mal. Lo voy a repetir, en México se redacta muy mal. Tanto las partes como a veces también, tampoco nos vamos aquí a enorgullecer, también a veces en el Poder Judicial, rebuscado, complejo, ¿no? Y cuando podríamos decir una cosa, en un párrafo lo decimos en 6 páginas porque además nos gusta transcribir cosas, ¿no? Hay gente, y sobre todo en el Poder Judicial, que a los proyectistas, que tienen un afán por transcribir párrafos enteros de jurisprudencia en vez de citarla o hacer la referencia. Bueno, como eso, les digo, todo eso está en contra del reloj. Entonces hay que hacer una justicia rápida, pronta, expedita y entonces no de calidad. No, es que ahí está, ahí el quid ético del quehacer jurisdiccional. Las dos cosas, a tiempo y guardando la distancia necesaria, ¿no?, para juzgar con objetividad. Pero ¿cómo voy a guardar distancia de un hecho inmediato? Pues he ahí la virtud de la prudencia del juzgador. ¿Sí se entiende? O sea, el hecho está aquí y tiene usted que resolver aquí y ahora. Eso no le justifica la falta de calidad en el proyecto que realice, ¿no? Eso no justifica digamos, las exigencias de la estadística judicial no justifican una baja en la calidad. ¿Cómo resolver el asunto? Pues ese es el quid. Esa es la ética. La ética no es un conjunto de soluciones para problemas, es un conjunto de principios metodológicos para enfrentar problemas. La ética no nos va a decir cómo resolver ese problema del que estoy hablando, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre el reloj y la calidad del proyecto. La ética nos va a dar herramientas para resolver ese problema que nos presenta día con día, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice prudencia judicial. Procul videre, ius. La raíz de prudencia, cuando nosotros decimos prudencia judicial o jurisprudencia, o incluso fuera de la materia judicial, la dice, les diría que en esta vida se es exitoso si se es prudente y se es, pues, hasta triste, deprimido, cuando no es prudente, no logra, digamos, planificar su vida o sacar lo mejor de sí, no, porque es muy imprudente. ¿Qué es la prudencia? Dije, ahí está, en el fondo no sé si se vea, es un niño que está levantando lo que está frente a él y se da cuenta que no es la realidad, sino que hay que ver más allá. Procul en latín quiere decir más allá, procul. Videre quiere decir ver
más allá. Ahí está el asunto, ¿no? Si volvemos aquí, padecimiento y distanciamiento. Ver más allá significa que usted tiene que ver más allá del dato, no lo puede padecer. Por lo cual, la primera cualidad del ser prudente es tener la capacidad de distanciarse de las cosas, ¿no? La gente primaria, inmediata, básica, elemental, pues no puede guardar distancia de las cosas. Entonces, es gente que todo lo padece, padece la moda, habla como todo el mundo habla, y si ahora hay que decir güey, pues yo le entro y digo güey a todas horas, porque pues es, ¿no? No es capaz de guardar distancia para tomar una decisión acerca ni siquiera de su propio perfil personal, ¿no? Entonces, el distanciamiento, perdón, la prudencia nos ayuda para poder ver más allá de lo que padecen nuestros sentidos, pues se necesita prudencia. Entonces, primer asunto de la prudencia, alejarse del objeto, no físicamente, mentalmente. Por ejemplo, si llega su hijo con unas copas, ¿no? Su hijo adolescente. Bueno, hay algunos de aquí que no tienen hijos adolescentes, creo que la mayoría no tienen hijos adolescentes, pero bueno, llega su hermano adolescente y se echa unas copas, usted puede hacer dos cosas. Una, padecer el hecho, enojarse y regañarlo y decirle que es un sinvergüenza y un borracho. La otra es, sin irse, teniéndolo ahí enfrente, decirle que se vaya a dormir para usted poder guardar la distancia necesaria mentalmente y resolver en el momento oportuno, ¿no? Bueno, eso pasa en todos los procesos decisorios, ¿o no? Si trae mucha prisa, a veces actuamos con prisa y vamos a gran velocidad en la vida, en el coche, en el trabajo. No tenemos tiempo para para calmarnos y pensar cosas y planear. Nada, todo el tiempo. Cargando el carrito del bebé y manejando, poniendo gasolina, comprando, vendiendo, llegando, corriendo, contestando los WhatsApps, ¿no? Eso es una actitud que nos puede llevar fácilmente a ser seres pues que padecen y no guardan la distancia. Padecer, insisto, es recibir pasivamente las cosas, como la enfermedad. Cuando usted dice padece de asma, quiere decir que él no la buscó, que él pasivamente recibió la enfermedad. Bueno, entonces la prudencia consiste en saber guardar mentalmente distancia del suceso que tenemos frente a nosotros. Pero solo así podemos ver el contexto, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo le hace un juzgador? O sea, sé que tendría que hacerlo con base a esa plena atención y a la prudencia. Pero, por ejemplo, hoy día que los jueces magistrados reciben una carga o un peso derivado de los juicios paralelos que se generan en los medios o en las redes de comunicación social, ¿de qué manera pueden mantener esa plena atención, esa atención plena y ver más allá cuando tiene ese peso social y de ese quinto poder de los medios de comunicación social? Sí. Bueno, la respuesta que daban los pensadores, los doctrinarios de la ética antiguos, me refiero concretamente a Séneca, le respondería a usted con una palabra. Ellos usaban el término autarquía. Autarquía quiere decir autogobierno. Arkomai es yo gobierno. Eso quiere decir en griego, arkomai. Autarquía quiere decir gobierno de sí. Entonces, ahí no hay
más que ejercer un gobierno de sí, porque, y concretamente la autarquía se consigue a través del ejercicio o práctica de ciertas actitudes que implican coraje, como por ejemplo la fortaleza de ánimo, ¿no? Un juez o un magistrado débil cae fácilmente presa de la lengua bípida, iba a decir bífida, pues también, bípida y venenosa de la crítica social. Gobernándose a sí mismo es muy difícil. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si usted es gobernante de sí mismo, pues que usted conduce su vida. ¿Y quién de aquí, de los que me están oyendo, puede decir que es autárquico? Es muy difícil. ¿Qué nos conduce? Pues se mete a conducir nuestra vida el prestigio, el dinero, la familia. Todo el mundo mete mano en el timón de nuestras vidas, ¿no? Ese esfuerzo por conseguir el gobierno y el mando de sí. Y eso es muy difícil porque la opinión pública es como, yo tuve la oportunidad de viajar en estos días de vacaciones en un barco y en la noche hubo una tormenta tremenda, ¿no? Y yo les decía, yo iba con un grupo de personas y les decía, no se preocupen, hombre, son tormentas. Pero la verdad es que sí llegó un momento en que se empezó a mover las cosas y sí se pone uno nervioso. Bueno, me acordé precisamente por esto, porque la opinión de los demás en la emblemática antigua, en la enseñanza antigua, se representaba así como una tormenta en el mar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues controlar el timón de la nave y no decir, chin, pues una tormenta. Señores, pónganse a rezar, nos vamos a morir. Es lo más probable porque no creo salvarla, ¿eh? No, no, no. Está difícil, ¿eh? Pues no, se tiene que ser fuerte, ¿no? Y dar fuerza a los demás para mantener la visión más allá de la inmediatez del movimiento de las olas. Pues un poco mutatis mutandi es lo que tiene que hacer el juzgador ante como dijo usted, el quinto poder. Nunca mejor dicho, así es, el quinto poder, ¿no? Y ahora, pues las redes sociales, ¿no? Ahora muchas veces los asuntos están pre-resueltos en las redes sociales. Entonces ya cuando llegan al Poder Judicial, los likes y unlikes ya dictaron sentencia, ¿no? Y los periódicos, y el Facebook y el Twitter, y ya dictaron sentencia. Entonces, para un juez tener que ir contra esa tormenta es como el ejemplo que estoy poniendo. ¿Cómo va a navegar contra esa tormenta? Pues he ahí uno de los grandes dilemas éticos del ejercicio jurisdiccional. Gobernar con autarquía, con gobierno de sí. Entonces ustedes dirán, pero pues vaya, va a acabar su carrera judicial. No, pues es que ese es el desafío. El desafío no solo es que salga de la tormenta, sino que salga avante, triunfante y reconduzca, por supuesto, el camino. Si no, pues eso no, es como cuando se dice, perdón, aquí puede ser muy opinable, pero cuando ganamos la batalla del 5 de mayo en Puebla. Hombre, sí, la batalla sí, la escaramuza poblana sí, pero no la guerra. Entonces, la idea de la prudencia y de la autarquía no es ganar una batalla o salir avante de una escaramuza, sino ganar la guerra, es decir, llegar hasta el puerto. ¿A dónde vas? Al puerto. Pues el barco tiene que llegar al puerto. No, es que no llegó al puerto, pero hombre, salió de la tormenta. Pues sí salió de la tormenta, pero eso no es lo que hace ser un buen piloto, es salir de las tormentas y llegar al puerto. Así el juez no basta con que resista
la fuerza de la opinión, sino que tiene además que resolver con justicia y concluir y mantenerse, ¿no? ¿Es difícil? Sí, pues es difícil. ¿Por qué? Porque es muy fuerte la opinión, ¿no? Y estamos viviendo una época muy rara, digamos, muy desconocida, inédita, donde nos damos cuenta. Yo he visto casos. Hombre, hay que hacer, no quiere, pero no es fácil, pues. Póngase a pelear con todos sus amigos esos del Facebook. Yo no uso mucho el Facebook, pero y sí lo uso para poner así cositas, pero no para discutir, porque es tremendo, ¿no? Nos ponen uno a discutir ahí. Hay gente que sí, bueno, cada quien es libre de hacer lo que se le dé su gana. Lo que quiero decir es que a veces es muy, muy, muy difícil ir contra la opinión de los demás. ¿Por qué? Pues porque tiene usted que asumir conscientemente el riesgo de quedar excluido incluso del juego político, del juego de amistades de Facebook, ¿no? Ser tachado, borrado, marginado, visto una forma de pensar, pues es esa. Sabe que además esto se agrava porque con la cuestión de el debido proceso. ¿Por qué? Pues porque el debido proceso nos ha llevado a veces a ser medio formalistas, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque en un país donde la forma legal y procesal es tan débil y tan manipulable y tan, ¿no? Vamos, no ha habido debido proceso en la historia del derecho mexicano, pues, ¿no? O sea, para acabar pronto. Ahora las personas se ven encerrados de manera, ¿verdad? No, y los públicos, los abogados, de manera muy oye, hombre, con el pobre este futbolista, pues sí, ya, ¿qué pruebas tienes? Acuérdense que además en el curso pasado, hablando de propaganda política, veíamos el peso que tienen los medios electrónicos en las campañas electorales, y no se digan las campañas de desprestigio de las personas o de defensa de ciertas causas. Bueno, entonces la prudencia es ver más allá. ¿Cómo se puede ver más allá? Pues con autarquía, con dominio de sí, con autoposesión, se diría, ¿no? Sí, porque, bueno, ahí también cabría ver la posibilidad de que las cabezas que están en cada uno de los poderes judiciales, los jueces, por ejemplo, estaba recordando el asunto, ¿no?, de Rubí, cuando hubo confesión expresa del feminicida. Sin embargo, presentó procesal oportuno y los tres jueces, los tres magistrados determinaron que no era culpable, ¿no?, del delito que se le imputaba. Y fue a causa del momento en que presentaron la probanza. Pero los jueces actuaron conforme al procedimiento y las reglas establecidas. La normatividad fue respetada por ellos, dos hombres y una mujer. Sin embargo, cuando llega el juicio paralelo, que es en los medios de comunicación, se les inicia un procedimiento de destitución
bueno, iba a decir no deben de tenerlo, efectivamente, no deben de tenerlo en quien tiene por función juzgar, ¿no? Y sin embargo, lamentablemente, a veces sí, ¿verdad? Los medios son demasiado, requieren demasiado y pues bueno, ahí es una cuestión de gobierno que sí requiere, por supuesto, autarquía, no solo a nivel personal, sino a nivel institucional, por supuesto, ¿no? Eh, eh, yo no sé, no conozco ese caso concreto que pasó ni nada, pero sí le puedo decir que sí es importante mantener la autarquía de los medios. Los medios se han convertido a veces en el poder judicial, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, pues, y no lo van a dejar de hacer, pues ellos lo hacen e incluso ese es un negocio, ¿no? Un negocio a veces poco ético, hemos de decirlo, ¿verdad? Pero a veces lo hacen, ¿no? Digo poco ético, entre otras cosas, porque ahora con la ya famosa posverdad, pues se crean noticias o se inventan noticias falsas, se hacen montajes. No sé si ustedes han visto la manera en que se hacen los montajes de las noticias falsas. Es impresionante. Ya llegamos a niveles de, ¿no? De montajes muy burdos, pues, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, pues eso se requiere la autarquía personal del gobernante y no es fácil, no es fácil. No es fácil pues, porque pesa y porque se está en riesgo efectivamente la, el debilitamiento del liderazgo, tanto personal como institucional. Sí está en riesgo, bueno, sí, pero pues no, no siempre se gana. Esas ruedas las puse ahí porque son un jueguito para aligerar la clase. Pero el que me diga si ve algo es un ejercicio de proculvidere. ¿Qué dije que es proculvidere? Ver más allá. Entonces, uno tiene que estar acostumbrado a centrar la atención para no dejarse llevar por el impacto de los colores. Y si ustedes se fijan con atención, en cada de uno de estos círculos hay un objeto. A decir verdad, yo no puedo ver más que 3. Y ya llevo un rato viéndolos, ¿verdad? Y no veo más que 3. Pero dicen que cada uno tiene un objeto. ¿Alguien ve alguno? A ver, ¿cuál? En el verde hay una silla, sí. Sí, yo también vi la silla. Pero se fija, ¿por qué vio la silla? A ver, ¿cómo le hizo cómo le hizo para ver la silla? Se alejó, movió los ojos, calibró, ¿no? Se comió una galletita de las de atrás. No, pero también puso atención, ¿no? Se concentró, ¿no? Si no, no lo hubiera visto. Si me dijera, no, pues es así de pasada, que no lo ven. No, pues no, se concentró, puso atención, ¿verdad? ¿Y alguien más ve alguna figurita? Yo sí veo otra. Pero tienen que concentrarse, no se dejen engañar por el color. Ah, pues párense aquí, ¿verdad? A ver si la perspectiva. Bueno, luego se los paso para que lo vean en su pantalla. Proculvidere. Aquí vamos a hablar entonces de más allá, de autarquía para poder ver más allá, porque si no, no se puede ver más allá. Otra cosa que les iba a decir acá, que está relacionado con lo que dice la licenciada, ¿cómo se llama licenciada? Karen, la licenciada Karen. Está relacionado que es el asunto del miedo, ¿eh? Actualmente se están realizando se están haciendo muchos estudios muy interesantes sobre la política del miedo, ¿no? La estamos viendo en muchos países, ¿verdad? Como hay muchas formas de infundir miedo, pero el miedo, ¿qué produce el miedo en las personas? Paraliza.
el miedo lo primero que hace es paralizar, detiene la acción, ¿no? Entonces, claro, el miedo es una forma de gobernar absolutamente contraria a la ética, porque ¿para qué detiene usted la acción? Para que no continúe y para que las personas renuncien a su convicción. Por miedo, ¿no? Decía yo, ponía el caso de Corea del Norte, que si ustedes ven, no sé si ya los vieron, pónganle YouTube ahí, el presidente, actos públicos del presidente de Corea del Norte. Y verán, véanle las caras a las personas. Son risas producidas por el miedo. Son el miedo contenido, ¿no? Ahora con todo esto que se ha dicho en México y que sucede en todos los países del espionaje y que se han puesto cámaras por aquí, por allá y que nadie sabe quién las puso, ¿no? Pero eso produce miedo. Cada vez que ustedes ven una comunicación en los noticieros captada en un celular, ¿no los detiene un poquito? A ver, no, cuidado con lo que dices en el celular, con quién estás criticando. ¿Y qué hace ese miedo, verdad? A lo mejor no es cierto que hay ningún sistema de espionaje. A lo mejor no es cierto, puede ser un invento que yo les diga, aquí está, hay cámaras. Yo así les decía en la universidad, y de broma, y todo el mundo lo creía. Digo, aquí hay cámaras, mira, eso que está ahí, eso ahí es cámara. Y todo el mundo ahí andaba. No, pero no era cierto, no había cámaras. Bueno, debe haber de seguridad, pero el hecho de saberlo, pues ya con eso. Acuérdense ustedes del sistema panóptico de las cárceles de Foucault, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es poner al vigilante en medio, en una torre de cristal, y luego alrededor todas las crujías y las celdas y los pasillos. ¿Usted cree que todo el tiempo 6 cuidadores que están en la torre pueden ver a los 3000? ¿Cuál es entonces el asunto? El miedo. ¿Por qué? Porque usted nunca sabe cuándo lo están viendo a usted. Porque hay un sistema para que no se vea, por supuesto. Entonces, el general de la Nación, antes era la prisión de Lecumberri, y todavía guarda esa forma. Cuando puedan ir a verlo, que está ahí junto a los tribunales de San Lázaro, a 1 cuadra, 2 cuadras, ese archivo general, que es de gobernación, era Lecumberri, que fue la cárcel hasta 1970, que era la cárcel de la Ciudad de México, ¿no? Y tiene esa forma, ¿no? De pan óptico. Pan en griego quiere decir todo, ¿eh? Óptico, pues que se ve. Entonces, los 6 guardias no pueden ver a los 2000 internos, pero como los 2000 internos no pueden ver a los 6 guardias, entonces usted no sabe cuándo uno de los 6 lo está viendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el miedo es el policía. El policía, la importancia del panóptico no es el policía, ¿no? Sino el miedo que produce la noción de vigilancia. Por eso el libro de Foucault se refiere a eso, a la vigilancia, ¿no? El control a través de la vigilancia. Alguien nos vigila, ¿no? Alguien nos ve. El Big Brother, ¿no? ¿Saben de dónde salió lo del Big Brother, no? Sí, una novela que el que no la haya leído, léala, porque está muy divertida, no, divertida. Interesante, lamentable y triste, pero muy interesante, que habla precisamente de esto, ¿no? De los sistemas de gobierno mediante el miedo. Bueno, es muy difícil ver más allá cuando hay miedo. De hecho, fomentar el miedo en política tiene la finalidad de evitar que se vea más allá, ¿no? Y para aquellos listillos que en un sistema de miedo logran salir avantes del miedo y ver más allá, pues por eso ahí está la represión, ¿no?
pero lo importante es el miedo. Y el miedo no se logra, para provocar miedo basta con que crea que hay algo por ahí. ¿Se acuerdan que también en la clase pasada hablamos del Señor de las Moscas? ¿No han visto esa película o leído el libro? Si no lo han leído, léanlo, es muy bueno. Es una novela. O la película que se consigue es bastante buena. Se llama El Señor de las Moscas, ¿no? Cuando uno de los sobrevivientes de la isla de esa novela gobierna con base en un mito legendario de que hay un monstruo allá afuera, ahí en la isla, ¿no? Y que se los va a tragar a todos, son puros niños. Entonces el monstruo, hay un monstruo, ¿no? Pues termina uno teniendo verdaderos miedos, ¿no? Entonces es muy fácil provocar el miedo porque no necesita usted una causa directa real. Puede ser una causa indirecta y no real, por lo cual no cuesta demasiado. Lo que cuesta es la campaña, ¿no? Lo que cuesta es la comunicación de la idea de miedo, pero no las instalaciones de los micrófonos por todas partes, ¿no? Lo que importa es que diga o que deje decir. Yo no digo que eso haya hecho el mexicano, pero eso se hace en muchas partes, ¿no? Soltar un rumor. Y del rumor se produce el miedo. Como usted, igual que en el panóptico, nunca sabe si lo están viendo, actúa con miedo. No sabe. Esta palabra es muy interesante, ¿eh? Se usaba antiguamente en el castellano antiguo para decir precisamente no se sube, no se atreve. Cuando, un paréntesis, cuando se obliga a los jueces en el virreinato de la Nueva España a traer una vara de justicia en la mano, era obligatorio, ¿eh? Tenían que traer a donde fueran, al baño, a todos lados, ¿no? A la calle, a la plaza, la vara de justicia siempre en la mano. Es que es domingo, la vara de justicia, ¿sí? Era una vara, una vara. A ver, pero todos, y los que eran alcaldes menores, una vara chiquita. Entonces usted veía a los señores de la vara, y entonces las leyes de Indias de 1684, el primer ordenamiento mexicano, ¿verdad? De la época virreinal, pero pues esta es la base del derecho mexicano. Fíjense la razón que da, dice, es mando y ordeno, dice el rey, que todos los jueces de la Ciudad de México porten la vara donde quiera que fueren para que no se les atrevan. ¿Se fija? Para que no se les suban a las barbas, para que no los tuten, para que no les falten al respeto, ¿no? Entonces, bueno, comento esto porque precisamente el miedo tiene la finalidad de que no se atreva a la gente, de que no se suba, de que no se atreva a cruzar ciertas líneas. Otra de las ideas, pero ya no lo voy a mencionar porque es más compleja, es la vergüenza, ¿no? También la vergüenza, así como el miedo, inhibe la visión de ver más allá. Por eso nos inventan vergüenzas, ¿no? Por ejemplo, en México existe una vergüenza inentendible, que es que nadie habla en las clases y nadie opina. Yo llevo años dando conferencias, aquí sí, bueno, sí ha habido opinión, pero yo llevo años dando clases y conferencias y ustedes no sé si se han dado cuenta en México, dice preguntas y nadie pregunta. Y uno dice, es que le da miedo. No, no le da miedo, le da vergüenza. No, porque desde chicos los acostumbraron a todos a pitorrearse del cualquiera que destaque y hable. O bien le da vergüenza porque siente que va a meter la pata. Total, entre vergüenzas y miedos inhiben la actividad libre. Y aquí ya dije una palabra clave de la ética, Karen, a propósito de lo que hablábamos de la opinión, mantener la independencia y la imparcialidad. Éticamente se dice ser libre. El juez tiene que ser una persona libre. Yo sé que es difícil, tiene
estructuras institucionales, tiene críticos, tiene muchos condicionantes. Pero pues de eso se trata precisamente la ética, de abrir campos, de descubrir terrenos para entrar al juego de la libertad sin perder la chamba. Bueno, lo dije muy vulgar, sin perder el estatus que se tiene. Bueno, ahí está, ese les va a ser su tarea. Bien, la visión, y con esto termino la clase. La visión, porque dije que la prudencia es ver más allá. En el caso del juzgador, fíjense la complejidad. Ver más allá, si se tiene tiempo, es fácil. Pero los antiguos juristas romanos definían el tiempo jurídico y legal como aquí y ahora. En latín es hic et nunc. Todos los textos del digesto, de las institutas, los grandes textos de los que proviene nuestro sistema jurídico, todos, usan el término latino hic et nunc, que aquí yo no lo quise poner en latín, lo puse en castellano y es aquí y ahora. Ese es el desafío de la visión del juzgador. Menciono esto porque en muchas disciplinas se usa la palabra visión con sentido distinto. No confundan ver con contemplar, ¿no? ¿Qué hace un filósofo? Pues el filósofo contempla, es decir, se recrea en el objeto de su vista. El esteta contempla la obra de arte, se recrea en el objeto de su vista. El abogado o el juez no contempla, ve para resolver. Por tanto, el aquí y ahora es fundamental y en eso vamos a insistir todo el tiempo. El problema de la ética judicial se llama tiempo. Si yo estuviera dándole clase de ética a unos ingenieros, yo sí les diría lo del tiempo, pero pues un tiempo distinto, ¿no? El tiempo en que se cuaja la colada, ¿no? Eso puede variar, ¿no? Pero la justicia y la salud, no, esas no varían, y mucho menos la libertad y la salud, ¿no? Cuando se trata de médicos y de jueces, que son las dos disciplinas primas hermanas, tienen otras dos primas hermanas, pero las dos disciplinas mentales y científicas que son primas hermanas son el derecho y la medicina. Uno porque tiene que resolver cuestiones de libertad en el aquí y el ahora, y otro tiene que resolver la vida en el aquí y el ahora, ¿no? Cuando digo libertad también patrimonial, libertad, autonomía, derechos humanos, todo eso implica la libertad, ¿no? En el aquí y el ahora. Esa es la enorme diferencia de los abogados y juzgadores, la enorme diferencia con muchas otras ramas del saber y del ejercicio profesional. Hay otras dos disciplinas que son primas, pero no vamos a hablar de ellas. Si alguien las quiere saber, se las digo luego. Vámonos. O si quieren, como les di que si quieren, las otras dos primas hermanas de la medicina y el derecho son la política y la moral, la ética. No les digo por qué. Nos vemos mañana, ¿no?